Vamos a comenzar este encuentro. Vamos a iniciar recordando los motivos que nos unieron en este espacio. Vamos a comenzar diciendo que este evento se titula La formación en educación especial en Misiones Argentina, pero intenta ser un espacio de intercambio, de conocimiento, de diálogo entre personas que trabajamos, estudiamos, nos vinculamos, nos acercamos a la educación especial en múltiples contextos y espacios. Queremos iniciar agradeciendo a la doctora Mariana Oellen por su presencia en este lugar. Nos emociona que estés acá compartiendo este espacio. Con la profe Mariana nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado juntas. Entonces, también reconocemos lo que significa que haya venido hasta acá a participar en este espacio y a conversar con nosotras. Eh, Vamos a comenzar describiendo lo que hay en la pantalla. En la pantalla estamos viendo en este momento la ICARD que armamos con el apoyo del Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Educación. En el fondo de la imagen aparecen unos coloridos canastos, hay uno en primer plano y hacia atrás hay otros canastos que están difuminados. En la parte superior dice la formación en educación especial en Misiones Argentina, debajo conferencista doctora Mariana Oellen, Universidad Nacional de Misiones. Debajo tiene los datos de este encuentro y debajo tenemos el dato de quienes convocan. El Departamento de Educación Infantil, la licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en sus 70 años. Estamos en un momento en el que celebramos estos encuentros, además porque también es un momento complejo para nuestra universidad. Estamos en muchos espacios de diálogo, en múltiples instancias, porque queremos, cuidamos y defendemos nuestra universidad, la Universidad de Antioquia y también la Universidad Pública Latinoamericana. Entonces, por eso tomamos también la decisión de que, además de este espacio presencial, hay personas que están conectadas a través de un enlace, pero en este momento también sabemos que hay otros espacios de conversación y de discusión en la Facultad de Educación sobre la defensa de nuestra universidad y también sobre las condiciones de trabajo de las personas que habitamos la universidad. Entonces queríamos también comenzar este evento diciendo que reafirmamos a partir de la intención de construir en estos espacios también una universidad anticapacitista, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado, con el afecto y con la responsabilidad que implica habitar la Universidad Pública Latinoamericana. Entonces, con todo esto, bienvenida profesora Mariana Oellen, muchas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes a todos y todas. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación. Estoy muy emocionada porque este momento para mí representa poder compartir y socializar muchos años de trabajo y de colaboración con la profesora Lelia y la posibilidad de estar presente en la Universidad de Antioquia y la generosidad por parte del Departamento de Educación y de la licenciatura de permitirme compartir un poco estas experiencias en un momento tan complejo como es el que está atravesando la universidad. Momento que personalmente e institucionalmente acompañamos. Argentina está atravesando un momento, la Universidad Pública en Argentina está atravesando un momento muy complejo también, de grandes disputas y reivindicaciones. Entonces, agradecemos que siendo un
un momento de la tarde en el cual estarían dedicados a esas discusiones, nos acompañen como estudiantes en este intercambio. Agradezco particularmente eso. Y bueno, espero que sea una instancia de diálogo. Les dejamos abiertos los espacios para que ustedes vayan haciendo sus preguntas y sus intervenciones sobre todo. Y bueno, les damos la bienvenida a las personas que llegaron a este espacio presencial. Muchas gracias por estar acá. Y también a las personas que nos acompañan virtualmente. Bien, las diapositivas siguientes van a tener un fondo blanco y unas letras negras en todas las diapositivas y van a tener algunas cuestiones que fuimos anotando como para compartir y tener presente también por escrito. Pero vamos a empezar esta conversación también eh, con una pregunta que nos gusta mucho hacer en estos espacios porque también creemos que además de toda la parte que hace a los saberes y a las cuestiones académicas, también estamos compartiendo nuestras vidas, una parte muy importante de nuestras vidas. Así que me gustaría que iniciemos, Mariana, con que nos cuentes un poco cómo te acercaste a la educación especial, cuál es ese recorrido vital que te hizo llegar a la educación especial. Bueno, gracias Lelia. Me parece una pregunta muy interesante eh, porque les comparto un poco el recorrido de mi formación que dista bastante del recorrido de las formaciones o de los profesionales que trabajan en la educación especial. Yo soy formada en ciencias políticas y con una maestría y un doctorado en demografía, que son estudios de población, y he trabajado siempre abordando dentro de la demografía problemáticas migratorias y fronterizas. Eso me atraviesa personalmente porque si bien yo soy argentina de nacimiento, siempre digo que fui criada y malcriada en el Paraguay porque he crecido en Paraguay y mis raíces son muy fuertes. En Paraguay mi trabajo se ha desarrollado mucho en esas relaciones que se han construido en el Mercosur a través de esos intercambios que se dan cotidianamente en las fronteras. Mi formación de maestría y doctorado la hice en Brasil y mis acercamientos o mi regreso a mi país de nacimiento fueron azares de la vida, eh, experiencias de los afectos que me acercaron nuevamente a la provincia de Misiones. Eh, una vez llegada a la a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, mi trabajo inicialmente se concentró en el área de estadística y en el departamento de estudios sobre datos específicamente. Y en un inicio fui invitada a acercarme al Departamento de Educación Especial para trabajar en una de las materias que era Introducción a la Sociología, que es una materia de primer año, es una de las materias bases o iniciales de la carrera, a partir de las cuales yo me empecé a vincular con el departamento y a acercarme a las problemáticas planteadas localmente adentro de la institución y a las discusiones que se generaban alrededor de la formación. A medida que fue pasando el tiempo, conformé equipos de investigación, inicialmente sobre inclusión en los espacios de educación superior. Hemos trabajado con la profesora Lelia en proyectos de extensión. Y bueno, con el tiempo ya llevo trabajando en el departamento unos 10 años. También hemos recorrido otros caminos fuera de la institución, vinculados con el Observatorio de la Discapacidad.
que me han permitido acercarme al mundo de la educación y la educación especial de un modo muy progresivo y muy interesante porque eh, muchas de las problemáticas indirectamente que se han discutido en las cuestiones de frontera y en las cuestiones de migración que tienen que ver con esta idea de integrar, incluir y de comprender un poco las diferencias, las diversidades, son planteadas también desde otros aspectos o de otras líneas teórico-metodológicas dentro de la formación académica en el profesorado de educación especial. Bueno, y para comenzar a compartir algunas cuestiones del contexto, como ya la profesora Mariana estuvo comenzando a comentarles, conozco muy de cerca esa universidad de la que estamos hablando. Yo fui formada justamente en mi carrera de grado, yo tenía 17 años, 17 añitos cuando empecé a cursar el profesorado en educación especial de la Universidad Nacional de Misiones. Me gradué en ese espacio y también luego tuve la oportunidad de que ese sea mi lugar de trabajo durante muchos años. Entonces, esa vida que compartimos ahí también nos trae a compartirles hoy estas formas, estos tejidos que fuimos construyendo con Mariana. Por eso también esa imagen del canasto para la invitación, ¿cierto? O sea, como ahí hay unos tejidos, varios tejidos de varios años que queremos compartirles. Entonces esa formación, y acá van a escuchar un poco de mi experiencia de haber pasado por esos lugares, eh, y también después de haber pasado por la cursada en ese lugar y por el cuerpo también como estudiante ahí y el trabajo como docente, queríamos comenzar contándoles que en ese espacio, durante muchísimos años, la carrera del profesorado en educación especial estaba pensada para el trabajo exclusivamente casi en las escuelas de educación especial. Entonces es necesario empezar este espacio recordando que las escuelas de educación especial en Argentina existen, son fundamentales para los procesos que llamamos de inclusión. En muchos casos, las escuelas de educación especial son las creadoras y las que fomentaron el trabajo de las docentes de apoyo, que es un trabajo que inicialmente fue un trabajo de creación, ¿cierto? Acá en pantalla tenemos eh, como un primer punto de ese contexto, la ley 26.206, que es la ley vigente de educación en Argentina, que ya nos muestra también como unas intenciones de que la educación especial atraviese todos los niveles y las modalidades del sistema educativo. Es muy importante recordar también, gracias profesor Alexander que me hace la notita, que las escuelas de educación especial en Argentina son públicas, pertenecen al sistema educativo público, tienen unas estructuras muy interesantes de trabajo interdisciplinario, de trabajo docente, tienen muchos espacios de trabajo docente porque existen a partir de la presencia directa de estudiantes con discapacidad en las aulas, pero también acompañando esa transición de estudiantes con discapacidad a las escuelas comunes. Entonces, esa transición es fundamental también para el trabajo que se realiza en las escuelas de educación especial. Bien, retomo lo que Lelia les comentó, porque la carrera lleva casi el mismo tiempo que el tiempo que tiene la facultad. La carrera se creó a finales de los 80, o mediados de los 80, año 85, 86, y está vigente hasta hoy. Y cuando Lelia comentó que, diríamos, el primer objetivo de la carrera era el trabajo al interior de las escuelas especiales,
ese objetivo principal fue de alguna manera atravesado por esta ley de educación general en el 2006, en donde a partir de estos dos puntos principales, que eran los de garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad y asegurar las condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo, que fueron los dos principales objetivos. Aparece esta figura de el profesor el profesor de educación especial, que empieza a tener un rol principal o preponderante fuera de las escuelas especiales y que trabaja de manera colaborativa con el profesor que está en la sala. Una intención muy importante que tiene que ver con asegurar las trayectorias educativas de todas las personas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo en Argentina. Y también hay una fuerte impronta en este trabajo que de alguna manera se fue transformando, no solamente en los espacios de formación vinculados a la educación especial, sino que también tiene que ver con las instituciones que fueron creándose luego de esta propuesta, ¿cierto? Luego de que la ley empezara a sostener estas transiciones entre sistemas. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Misiones, no sé si ya podemos ubicarla eh, geográficamente un poco. Ahí está, estaba más adelante, perdón, me adelanté. Tenemos en pantalla en este momento, sobre un fondo blanco, el mapa de Argentina. Y lo que queríamos hacer era ubicar a la provincia de Misiones en el mapa y señalarles que está como en la parte al norte, pero Noroeste. tiene, ¿cómo? Noroeste. Al noroeste, claro, al noroeste. Y la señalamos ahí en el mapa con rojo para mostrarles sobre todo que es una provincia de fronteras, ¿cierto? Está Paraguay y Brasil, están como alrededor de la provincia de Misiones. Entonces es como la puntita de la Argentina hacia arriba en el mapa para poder también ubicarnos y describirlo. Y siempre decimos también como una referencia que es la provincia donde están las cataratas del Iguazú. Entonces eso a veces es una referencia importante. Sí, hay algo interesante en la configuración territorial de la provincia de Misiones, es que la provincia de Misiones comparte más frontera con los países Paraguay, linderos, que son Paraguay y Brasil, y eso hace que la conformación cultural y las prácticas y los diálogos que se den son muy fluidos con los países vecinos y genera ciertas particularidades en relación a otras provincias. Entonces, como para ubicarnos en esa cuestión también geopolítica, ¿cierto? Vamos a decir que el profesorado en educación especial es el único profesorado en la Universidad Pública Argentina que está en esa provincia. Entonces, es un gran espacio de formación. eh, Muchas de las personas que están trabajando actualmente, si no la gran mayoría, en la provincia se formaron en ese profesorado, en esa institución. Y, Entonces, sí, y no solamente, agrego también, es interesante porque en Paraguay el profesorado en educación especial como tal no existe y la formación en educación especial no está presente en los territorios de frontera. Entonces es un espacio de discusión o de intercambio importante también para digamos, los que serían los departamentos. Paraguay se divide en departamentos, los departamentos vecinos de la provincia de Misiones.
Entonces, estas instituciones que les decía que se fueron creando fuera del sistema público de educación, fueron también de alguna manera generando como una transformación vinculada a la formación en educación especial, pero también a las dinámicas institucionales de la educación especial en toda la provincia. Porque, por ejemplo, hubo unos señalamientos que vinieron de la comunidad sobre algunas faltas que había en la formación en educación especial. Y aparecieron esas instituciones creándose sobre esos espacios que faltaban en el profesorado, en la formación del profesorado. Entonces, por ejemplo, una de esas faltas que se señalaba tenía que ver con las personas con autismo. ¿Sí? No había una formación específica, no había un espacio institucional para pensar el autismo. Entonces, una de las primeras instituciones, de las pioneras instituciones de educación privada en Misiones, que después también tiene como un giro terapéutico, ahora vamos a conversar un poco sobre eso, se crea sobre esa necesidad. Entonces es una institución de atención a las familias y a las personas con autismo, pero se transformó también en un espacio de formación para las personas que trabajan en ese lugar. Y así, a partir de esa que la señalamos como una de las pioneras y una de las más grandes también en la provincia, fueron creándose otras instituciones que son instituciones privadas, pero que le dieron un giro más terapéutico a la cuestión de la formación en educación especial. Y empiezan a haber unos intercambios, porque por ejemplo esas instituciones también aparecen como lugares de la práctica de las personas que trabajan en el profesorado, de las personas que se forman en el profesorado en educación especial. Sí, inicialmente la aparición de estas instituciones genera como una ruptura, unos cuestionamientos, una pequeña crisis frente, sobre todo, frente a las propuestas que se consolidan al interior de estas instituciones porque tienen una perspectiva de servicio o de atención y son perspectivas médico-rehabilitadoras. Entonces, eso cuestiona un poco el carácter de la formación que se da en esas instituciones, que no son pocas, se empieza a generar en función de la necesidad. Hay una, las estadísticas muestran que en la provincia de Misiones hay entre 10 y 13% de la población que declara tener por lo menos una discapacidad. Después podríamos discutir muchísimo cómo están registradas esos datos o qué categorías se asignan para hacer esos relevamientos, pero sería otra cuestión. Pero por lo menos son datos que nos dan algún tipo de marco o referencia. Y de ese porcentaje hay una proporción de alrededor del 5% que se encuentra, que representa a las infancias con discapacidad, lo que es bastante alto. Entonces, con el devenir o con el tiempo, la universidad, diferentes, sobre todo por los vínculos más personales y de docentes que formaban parte de la casa de estudio y que tenían muchas veces algunos intercambios con las instituciones, se generaron estos vínculos en donde se habilita el intercambio en los espacios de la práctica docente. Bueno, ahí no sé si es el momento o lo conversamos después. Me parece interesante mencionar un poco también por las diferencias que hay en la estructura y en la propuesta académica que a diferencia de lo que tengo conocimiento de la formación en educación especial en Colombia, la práctica docente en Argentina se da solamente en el último año de formación, en el cuarto año. Lo que ha generado también con el tiempo muchos cuestionamientos por parte de los estudiantes, porque si bien el periodo es un periodo de práctica extendido, que se concentra en un año, las posibilidades de hacer la práctica siempre se circunscriben o a un espacio
de las escuelas de educación especial. O sea, hay como una necesidad de elegir o el espacio de la escuela de educación especial o estas instituciones que son de servicio o atención a la discapacidad o el acompañamiento a las trayectorias escolares en las escuelas comunes. Entonces, la práctica tiene características completamente diferentes y por supuesto que las problemáticas que se generan en esas distintas instituciones son muy diversas y los estudiantes pueden básicamente atravesar, elegir una de esas prácticas. Entonces, eso es una reivindicación importante por parte del estudiantado y que en este momento estamos haciendo una revisión del plan. Ya llevamos un tiempo en la revisión del plan, en la cual se espera poder incorporar prácticas por lo menos desde tercer año, desde la mitad de la carrera, ya teniendo una formación teórico-metodológica más sólida. Tenía que ver con esas discusiones sobre qué se considera la práctica. Y en algunos casos la separación o una supuesta o un supuesto de que primero antes de ir a la práctica había que conocer por lo menos algunas cuestiones básicas y teóricas, ¿cierto? Entonces también es muy importante esa transformación y el planteo de la práctica como un espacio de formación permanente. Bien, entonces, en ese replanteo yo traje para compartirles dos cuestiones que por ahí me parecían interesantes, que tenían que ver un poco con lo que se espera, ¿no? Lo que será capaz un profesor de educación especial que lo plantea el plan y el perfil, ¿no? El perfil y a lo que espera en el plan de estudios. En el fondo lo que se esperaba eran como tres grandes cuestiones. Una, que se pudiera abordar al sujeto con discapacidad en sus primeros aprendizajes y a través de todas las etapas del desarrollo, priorizando su integración social. Esto lo que nos plasmaría es la posibilidad que tienen los profesores de educación especial de acompañar a lo largo de todos los niveles de la educación común, desde el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, además de la educación en las escuelas especiales. Después, una cuestión que tiene que más que ver con la formación, sostener un modo particular de escucha, atendiendo a la dinámica transferencial para lograr abordar al sujeto y comprender a este en relación a la demanda que le atiene de los padres y de la comunidad, o sea, incluyendo a los padres y a la comunidad y a la sociedad en general. Finalmente, dos puntos más, planificar, conducir y evaluar el proceso de enseñanza y finalmente poder participar en tareas de investigación y de extensión en los campos específicos. Y en este sentido, aprovecho también para invitarlos que a las 6 de la tarde vamos a trabajar un poco, a compartir unas experiencias de los equipos de investigación que tenemos docentes y profesores con discapacidad que son parte del equipo de la investigación. Entonces, dentro de esta planificación, esto que se espera tiene que ver o está atravesado por la normativa, la ley 26.206, contempla, ¿no?, los objetivos de la ley 26.206. Creo que en términos de los alcances del título, podemos... ¿Cierro? Creo que en términos de los alcances del título, se reconfirma un poco los objetivos planteados en la ley 26.206. ¿Por qué? Porque lo que habilita estos alcances del título es a poder ejercer, sobre todo como docente, en este caso
como acompañante también fuera de los espacios de las escuelas especiales y también en las instituciones en las que prestadoras de servicio. Esto trae aparejado toda una serie de, no sé si ahí está, una serie de desafíos, ¿no? Que son importantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con estos desafíos? Estoy viendo ahí llegamos un poco a los desafíos. ¿Por qué planteamos algunos desafíos que son particulares de Misiones? Por un lado, es importante mencionar que si bien la ley es de alcance nacional, eh, la ejecución de la implementación, o sea, todo lo que tiene que estar vinculado con la implementación de la regulación y la implementación de la ley es de carácter provincial. Entonces, cada una de las provincias, Argentina es un país federal y las provincias tienen modos de implementar la ley y de ejecutar la ley que son particulares. En nuestro caso, la particularidad estuvo dada justamente por eh, esta necesidad clara de trabajar, por ejemplo, o de responder a necesidades específicas sobre eh, discapacidades puntuales, ¿no? Pedidos de la sociedad misionera. Entonces, el carácter que tiene el ejercicio de la práctica del profesor de educación especial en el acompañamiento a las trayectorias escolares se enmarca en una ley que regula esta prestación de servicios dentro de, o sea, dependiendo de lo que son las obras sociales, que imagino que les podemos decir acá en Colombia, aseguradoras de salud o prestadoras médicas serían. Bueno, entonces eso genera un primer conflicto, ¿no? O sea, el acompañamiento a las trayectorias escolares deja de tener las características ¿no? de enseñanza y pasa a configurarse como una prestación de servicios médicos, rehabilitadores. Entonces, en ese sentido, hay toda una serie de situaciones que enfrentan los profesores de educación especial en este momento que son en general compartidas en todas las provincias, pero que en Misiones tienen una fuerza que se viene trabajando y unas reivindicaciones muy grandes que han permitido con mucho trabajo la creación del Colegio de Docentes, Licenciados y Profesores en Educación Especial. ¿Por qué? Porque era importante hacer, a través de un colegiado, regular un poco la formación. Así como comentó la profesora Lelia, no solo se generaron espacios de formación en estos centros de atención, sino también se han creado muchos profesorados de carácter privado en toda la provincia para atender, para configurar formaciones más de carácter de servicio. Entonces, eso ha generado mucho conflicto. Trae aparejado la precariedad de las condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque el profesor de educación especial no solamente no trabaja en las instituciones para las cuales estuvo formado, ¿no? Y con los equipos con los que debe trabajar, sino también que su trabajo compite, ¿no? Con otras especialidades, por ejemplo, la psicopedagogía, la psicología, eh, acompañantes terapéuticos, toda una serie de formaciones, muchos de carácter terciario también, que disputan estos espacios de servicio. Entonces, por un lado es esta precariedad en las condiciones de trabajo,
Por otro lado, esta idea del desconocimiento del rol del profesor de educación especial, o sea, de la formación específica, y también eso genera muchas confusiones, sobre todo en el carácter de acompañante en las trayectorias de los estudiantes en las escuelas comunes, ¿no? Porque se confunde mucho dentro de la escuela común el rol del docente como un acompañamiento, como un acompañante terapéutico. Entonces, dentro de todas las actividades que se les solicitan, hay toda una serie también de actividades que tienen que ver con todos los tipos de cuidados que no se vinculan específicamente a la enseñanza. Eh, Y además hay un planteo muy interesante porque se propone también que desde la formación de la educación especial se aporte a las instituciones unos espacios colectivos, de pensar las prácticas, de poder tejer espacios de accesibilidad, de trabajo entre colegas. Entonces, ahí es donde esta confusión y este desconocimiento también se juega mucho en ese espacio porque se pretende o se espera o se piensa que la persona formada en educación especial tiene que estar sentada al lado de la persona con discapacidad como una especie de atención individual. Entonces hay una propuesta que todavía se construye, tiene sus dinámicas propias, tiene muchos debates al interior de las instituciones. Sí, muchas disputas, ¿no? Porque hay como dentro la educación, de la educación formal general, el tema de la discapacidad no se ha tratado como no se ha incorporado dentro de la formación docente general. No se discute ni dentro de la planificación. Entonces hay como una serie de elementos de mucha disputa adentro del aula, lo que genera es generalmente mucha confrontación y como disputa del espacio entre los profesores de educación especial que están acompañando al equipo de cátedra y no al estudiante específicamente, y los profesores o docentes de las escuelas comunes. Y eso tiene mucho que ver un poco con la fuente que financia, eh, ¿no? el acompañamiento, que son las obras sociales. Entonces, en las escuelas comunes todavía no se ha, desde los espacios de política pública, no se ha trabajado la habilitación de horas específicas para profesores en educación especial en las escuelas. Entonces, el trabajo es un trabajo muy individual, muy particular de cada uno de los equipos y de las instituciones que lo reciben. Es un trabajo muy de tejer desde lo más sencillo de lo cotidiano a construir las redes y los espacios de discusión y planificación dentro de las escuelas. Con el tiempo hay varias escuelas que están haciendo como trabajos en red o de apoyo con algunas escuelas comunes, pero tiene mucho que ver, o sea, por el momento no es parte de una política o de una voluntad política, sino muy de las voluntades individuales e institucionales que tienen el interés de que se pueda construir o consolidar un trabajo en red un poco más articulado y estable, no tan dependiente de la voluntad. No sé si quieres decir algo más, yo pues... tal. No, quería recordarles a las personas que nos acompañan a través de la virtualidad que pueden ir haciendo sus preguntas, en este caso por escrito, por el formato del espacio de hoy. Entonces, si tienen preguntas, las vamos
conversando ahí en el espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, como también vamos ya llegando al tiempo que habíamos propuesto para esta conversación, tenía una pregunta para hacerte, Mariana, vinculada ya más específicamente a los espacios donde vos trabajás, ¿cierto? A las materias, a las asignaturas, y cómo es el trabajo y cuál es la propuesta en esos espacios. Bueno, en los equipos, yo trabajo en el Departamento de Educación Especial, estoy enfrente a dos materias, la materia de Introducción a la Sociología en primer año y una materia que se llama Seminario, pero en realidad es la única materia que tiene carácter metodológico en toda la carrera y lo que buscamos es que los estudiantes puedan salir proponiendo un proyecto de investigación, o sea, formulando, pasando por todas las etapas hasta la formulación completa de un proyecto de investigación, porque no tienen a lo largo del profesorado ninguna otra materia que tenga una perspectiva metodológica o que trabaje eh, alguna o que discuta algunas perspectivas metodológicas de formulación de proyectos, sea de investigación o de intervención o cualquier otro. Nosotros trabajamos específicamente en investigación. Y en sociología, el equipo de cátedra está conformado, para mí también es muy importante resaltar siempre que yo no estoy formada en la educación especial y que mi formación ha sido y que es continua en el intercambio y en la construcción cotidiana con mis equipos de cátedra en los cuales me acompañan como ayudantes y jefes de trabajos prácticos dos profesoras de educación especial. Lo que trabajamos año a año, lo que rescatamos año a año son determinadas prácticas, ¿no? En sociología eh, hago el ejercicio en primer año, me gusta mucho hacer el ejercicio de salir a la calle y de confrontar, ¿no? Traemos algunos ejercicios de la investigación vinculados a el encuentro con el otro, a el relevamiento de información o a algún encuentro de charla, de entrevista o de registro biográfico para a partir, ¿no?, de esas lecturas o de la construcción desde el sentido común que hace la sociedad sobre la discapacidad y la educación especial, poder ir eh, desarmando todos esos mitos que se construyen alrededor de la educación superior en general, de la educación especial y de la discapacidad. Entonces trabajamos en ese sentido. Y en cuarto año lo que hemos hecho fue poder trabajar con una serie de lecturas que no habían sido tomadas a lo largo de la carrera para poder actualizar algunas temáticas a partir de las cuales los estudiantes, en función de algunos lineamientos teóricos, podían tomar problemas de investigación y, bueno, construir ese proyecto o propuesta de proyecto de investigación, que es lo que defienden al final del curso, al final del cuatrimestre. Entonces, en eso articulamos, hemos trabajado dentro de las visitas, varias veces hemos trabajado un poco esto trabajamos el tema de la inclusión y siempre a mí me gusta incorporar algunos ejercicios de problemáticas sociales que no están directamente vinculadas a la discapacidad para mostrar que hay muchos grupos o minorías que comparten las mismas dificultades y que muchas veces pudiendo dialogar eh, encontramos herramientas de discusión y herramientas sobre todo para hacernos otras preguntas, para ver qué otros abordajes tienen, qué discusiones han tenido en los distintos grupos. Y en los últimos 2 años hemos trabajado con un movimiento
recicladores urbanos o cartoneros, como a ellos les gusta hacerse llamar, y hemos trabajado la idea de lo que significa, ¿no? El descarte del otro, la mirada hacia lo que significa la basura eh, o lo que no sirve, o lo que no es útil, o lo que no tiene una forma que responda a las necesidades que el capitalismo nos impone de alguna manera. Entonces, a partir del primer año trabajamos en eso y en cuarto retomamos ciertas lecturas para trabajar las propuestas de investigación. Sí, dale. ¿Les parece si retomamos algunas preguntas? Podemos también, para quienes estamos acá presencialmente, pasarnos los El micrófono. micrófonos para, por si quieren compartir algunas palabras. Y si quieren, después leemos las preguntas y vamos dialogando sobre eso. Acá tenemos también presente a Omar, que nos acompaña, está el profesor Sergio, el profesor Alex, la profesora Elizabeth. Si alguien quiere, yo le alcanzo el micrófono. Sí, buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias a Mariana por su presentación y a Lelia por el diálogo que suscitaron. Quisiera plantear como tres preguntas. Primero, ¿cuáles son las distinciones para ustedes entre profesorado y licenciatura? Porque nos hablabas de profesorado en educación especial y también en licenciatura en educación especial, y acá en nuestro país, por el sistema educativo y el subsistema de educación superior, no existe algo así como profesorado. Sí, entonces sería la primera pregunta, si nos puedes ampliar un poquito al respecto. También hablabas de un colegio, ¿sí? ¿Qué es esa figura del colegio que reúne tanto a docentes, licenciados y profesores en educación especial en la provincia? Cada colegio es como una institución de educación secundaria, pero para ustedes sería algo así como más, no, para nosotros sería más como una asociación profesional, ¿cierto? Entonces de pronto ampliar un poquito al respecto. Mencionaban también que en Argentina, desde la ley de educación, la educación especial se convierte en una modalidad educativa. Entonces, si es posible que nos amplíes cuáles son las otras modalidades educativas y la relación que tiene la formación profesional en la educación especial como modalidad, pero también como campo, con esas otras modalidades que son transversales al sistema. Dejaría por ahí las preguntas. Bueno, buenas preguntas, Alex. Voy a empezar por la diferencia entre los profesorados y las licenciaturas. Los profesorados, las licenciaturas, la perspectiva de la licenciatura es una perspectiva un poco más amplia y lo que incorpora a lo largo de toda la formación es la perspectiva metodológica, lo que se trabaja desde el inicio, si bien una de las uno de los objetivos de los profesorados inicialmente es poder trabajar tanto en investigación como en extensión. Mayormente los profesorados trabajan, cuando trabajan en investigación, trabajan mucho con investigación-acción y trabajan mucho con propuestas de intervención. Entonces, la diferencia básicamente en la formación, las licenciaturas no incorporan, por ejemplo, toda una serie de materias que están vinculadas a las prácticas. Tienen más la formación de las pedagógicas y las didácticas y las especificidades de las pedagógicas y las didácticas, y tienen desde el inicio hasta el final una oferta específica en metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, como para abrir el campo en términos de la investigación luego determinado. O sea, como para, en realidad las licenciaturas lo que habilitan más claramente es a la continuidad en la formación de los estudiantes en el nivel de posgrado, exactamente. Esa es un poco la diferencia. Sin embargo, en Argentina eh, se habilita a los profesores, a los que tienen la formación de profesor,
a través de un portfolio de presentaciones y de antecedentes a poder presentarse tanto en maestrías como en doctorados para continuar sus formaciones. Entonces la posibilidad está, pero el recorrido es bastante más árido y difícil porque carecen de esa formación, entonces tienen como una exigencia mucho más alta desde esas perspectivas. En este momento, en la facultad se están haciendo dos cosas específicas que son muy importantes, que tienen que ver con la revisión del plan y una propuesta de una licenciatura en articulación, que lo que se espera es, cuando se habla en articulación, es cuando se organiza una formación específica que articula su propuesta específica con el profesorado, para que los que se gradúan del profesorado puedan, a través de completar los créditos que le faltan y de sortear ese último requisito de formación, que bueno, a veces es la tesis o tesina, o depende de cada licenciatura, hay distintos requisitos, puedan formarse como licenciados también. Y ahí hago la conexión, no sé si querés hacer alguna pregunta de vuelta sobre eso, y ahí lo vinculo un poco con la creación del Colegio de Docentes, Licenciados y Profesores en Educación Especial, que fue una lucha y una militancia muy intensa de los últimos por lo menos 10 años, desde que han aparecido y se han multiplicado estas propuestas formativas en toda la provincia, porque no solo se convierten en una competencia, sino que de alguna manera es una competencia desleal, porque las características de la oferta formativa del sector privado, diríamos, tienen otras perspectivas y de alguna manera eh, fortalecen a este desconocimiento del rol y de la formación del profesor en educación especial. Entonces la creación de este colegio, que sería como una asociación profesional que vela un poco por digamos, el ejercicio profesional tanto de los docentes, licenciados y profesores en educación especial en la provincia, que diríamos que es para hacer un registro profesional, seguramente. Esto es nuevísimo, nuevísimo, fue ahora en septiembre del 2024 que fue aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones, y bueno, recién se ha conformado el primer colegio, las primeras autoridades, y están empezando como un trabajo de construcción de lo que vendría a ser esa regulación del ejercicio profesional en en la provincia. Entonces, es algo que ha sido muy bienvenido, y ahí acoto algo más. ¿Y por qué es bienvenido? Es porque este sistema de prestación de servicio ha generado una distorsión tan grande, porque la necesidad es tan alta, que los profesores, hay muchos de los profesores de educación especial que son graduados que tercerizan esos servicios. Entonces lo que hacen es contratar estudiantes que están en la carrera, les pagan en negro y esos estudiantes hacen los acompañamientos, lo que genera unas situaciones de riesgo altísimas para la práctica docente, pero también para las personas con discapacidad que están en el sistema educativo, ¿no? Entonces, esa es una práctica que se busca combatir desde hace mucho tiempo, pero es muy difícil, siendo que la normativa o la regulación de la prestación del servicio depende de las obras sociales, y que no hay ningún grupo colegiado que pueda disputar eh, con las prestadoras sociales la reglamentación y la organización de este tipo de ejercicio profesional.
Entonces, es un inicio, es muy reciente, tenemos mucha expectativa puesta porque la verdad que es una pelea de larga data, pero bueno, esperemos que esto genere de alguna manera un círculo virtuoso y que con el tiempo se pueda ir saneando estas situaciones irregulares en las cuales los profesores de educación especial eh, ejercen su profesión. Entonces, bien. La última se la voy a dejar a la profesora Lelia, porque ella tiene mucho más experiencia en eso y Sí, inclusive ahí hay una historia que también tengo con esa parte de la ley, porque antes de que salga la ley 26.206, yo acababa de graduarme, yo me gradué en el año 2005. Entonces, la primera vez que fui a una escuela especial a trabajar, habiéndome graduado, uno de los espacios, uno de los primeros espacios que habité fue la propuesta de discutir el borrador de la ley. Entonces, en ese espacio de discusión nos hacíamos esta misma pregunta: ¿qué son las modalidades? ¿Y por qué las modalidades implican como unas separaciones? ¿Cierto? Era como esa la pregunta que nos hacíamos en ese momento, le hicimos unos aportes a ese borrador de la ley. Y finalmente, en el cuerpo de la ley termina planteándose que el sistema educativo argentino es un sistema general, ¿cierto? Es un sistema que aplica para todas las personas que formen parte, que tiene que ver con garantizar el derecho a la educación de todas las personas. Y las modalidades son especificidades dentro de ese sistema, ¿sí? Son espacios específicos de trabajo con ciertas poblaciones. Entonces, una de esas modalidades es la educación especial, otra de esas modalidades es la educación intercultural bilingüe, otra es la educación hospitalaria y domiciliaria, otra es la educación de jóvenes y adultos, y otra es la educación rural. Y lo que marcan estas especificidades tiene que ver con algunos recursos específicos dentro del sistema educativo, con espacios también para el diálogo. No siempre son instituciones específicas, ¿cierto? No es que en todos los casos haya escuelas, ¿cierto?, que son específicamente para esa modalidad. Por ejemplo, la modalidad de jóvenes y adultos tiene algunas escuelas específicas, pero también puede formar parte de otras instituciones, ¿cierto? La modalidad de educación especial, ya les contábamos al inicio, tiene instituciones específicas, escuelas públicas de educación especial, pero atraviesa, y esto es muy importante para esta ley vigente, atraviesa todos los demás niveles y modalidades del sistema educativo. Todos los niveles, esto quiere decir que desde la educación inicial hasta la educación superior existe el apoyo de la educación especial, la presencia permanente de la educación especial. Y también, por ejemplo, cuando decimos que la educación especial está presente en las otras modalidades del sistema educativo, quiere decir que también puede establecer vínculos. Por ejemplo, uno de los vínculos que estuvo explorando el profesor Alexander entre la modalidad de educación especial y la modalidad intercultural bilingüe. Entonces ahí hay algunas experiencias incipientes, hay algunos diálogos, pero no hay espacios institucionales específicos todavía para esos tejidos, ¿cierto? Entonces también es eh, una oportunidad todavía de creación, ¿cierto? Y además hay algunas experiencias que se han sistematizado, pero creo que también hay una ausencia en ese sentido de que las personas que estamos formadas y que estamos trabajando en esos espacios nos pongamos a escribir, sistematicemos nuestras prácticas, hagamos reflexiones y las publiquemos en distintos formatos. Entonces hay ahí también unas oportunidades que nos quedan, que inclusive creo que compartimos bastante, como esa necesidad, con ya viniéndome más hacia la licenciatura en la Universidad de Antioquia, ¿cierto? Hay una necesidad de que sistematicemos, escribamos, compartamos, investiguemos.
que nos atraviesa también las prácticas. Bien, no sé si hay alguna pregunta más presencial y si no, si hay alguna pregunta en el chat. Bueno, Bueno, muchas gracias, maestra Mariana, maestra Lelia. Siempre es bien interesante que podamos acercarnos, ¿cierto? En las comprensiones que a nivel latinoamericano, digamos, estamos teniendo, pero también las vivencias. Y mientras las escuchaba, mi cabeza todo el tiempo buscaba los símiles, ¿cierto? Y posibles diferencias, que sin lugar a duda van a existir, pues porque los territorios ustedes nos ilustraron y desde que llegó la maestra Lelia, pues me ha parecido muy fascinante esto de lo fronterizo allí, que fue una de las primeras narrativas que tengo grabadas de cuando conocí a la maestra, por lo que también me siento supremamente complacido de que esté en nuestro programa, porque nos trae todos estos acercamientos. Iba haciendo como todo ese recorrido, tengo mi edad también ya en el asunto de la educación especial y bueno, y en este territorio, y veía muchos símiles, ¿cierto? Recordaba, no sé, de pronto acá quienes tenemos un poco más de años, el profe Alexander y yo, el ICOAM como un instituto, ¿cierto?, de capacitación ocupacional que era de la municipalidad, digamos, porque también coincidimos en que hubo una situación con las instituciones especializadas y es que para pervivir transitaron al sistema educativo, ¿cierto? Las instituciones especiales que habían en nuestro territorio, tradicionales, con las que estamos volviendo a establecer contacto y comunicación, pues eran las instituciones especiales de tradición en nuestra ciudad, pero también, dadas las contingencias y la pregunta por ustedes qué hacen, es rehabilitación, es educación, tienen educadores, pero tienen terapeutas, fisioterapeutas, tienen neurólogos, bueno, ¿ustedes qué son? ¿De qué sector? Porque todos, digamos, se circunscriben, aunque sea educativo o de salud, a obras de tipo social. Y la discapacidad está enmarcada como ahí, ¿cierto? En esa forma de ser mirada estatalmente. Entonces lo que hacía era más que todo ese recorrido mirando, buscaba acá también, porque de esa historia de Licoan hay muy poco y está más física, en una institución donde tuve la posibilidad de ser coordinador. Y bueno, encuentro muchos asuntos en los que probablemente coincidimos. Yo quedé con una inquietud porque ahorita planteabas, maestra Mariana, que se estaban proyectando, pensando como unas horas, ¿cierto? O la designación de unas horas en el sistema para, y es porque en nuestra experiencia colombiana, digamos la más cercana, existían las plazas de docentes de apoyo, ¿cierto? En propiedad, en nuestro sistema, y digamos que ya no, ¿cierto? Y en la medida en que esa plaza se cierra, es una plaza que no se vuelve a abrir, y pasamos a otra cosa que estabas planteando, y era el tema de la tercerización, pero a otra escala, ¿cierto? Yo siempre he tenido una inquietud y hemos establecido con el programa de la unidad de atención integral, que es la que ofrece el servicio pedagógico en la ciudad, pues unas conversaciones que creo que son importantes. Y es un poco un programa que lleva tantos años en su existencia, ¿cierto? Porque todos esos años sigue tercerizando ese servicio de apoyo pedagógico, sintiendo que es un servicio pues esencial, pero es por la forma de los recursos. Entonces lo que quería concretamente preguntar es si en algún momento existió esa figura dentro del sistema, porque en nuestro caso pues lo que se hizo fue desinstalar de docentes de apoyo, pero muchas gracias porque esta referencia también nos indica pues unos caminos también en la lucha de poder reivindicar el asunto. Yo tenía un punto y era cómo poder en esa articulación entre, nosotros acá les hemos dado muchos nombres, los docentes de aula, los docentes regulares, los docentes de educación formal para
distinguirlos, digamos, de nuestro rol de educador especial. Y yo decía, porque es un fenómeno que nos está pasando, y ya con esto trato de cerrar, y es cómo poder corresponsabilizar en el acto pedagógico a esos docentes de aula sin que parezca que hay que prescindir del rol del educador especial, porque es un poco lo que empiezo a percibir en el discurso, ¿cierto? Un poco la idea de, no, lo que hay que llevar es el currículo que había en la educación especial a la formación de licenciados y licenciadas, y es como un poco eso lo que siento que ha estado pasando y que lo que, digamos, hago como pregunta tiene ese sentido, ¿cierto? Y es decir, desinstalar esas figuras oficiales de nuestro rol, ¿sí? Y posteriormente tercerizarlos. Entonces, Qué buena pregunta. Es buena pregunta porque tiene que ver mucho con las discusiones que se están dando entre los grupos de profesores. Por un lado, esta idea de la corresponsabilidad es algo fundamental. Eh, la primera reacción, ¿no?, de los profesores, como nosotros le decimos, profesores de las escuelas comunes, es yo no fui formado para esto. Lo que genera es como una formación paralela al interior del aula y en realidad finalmente la garantía, ¿no? La garantía de la inclusión o la garantía de, o sea, garantía en términos de garantizar el derecho a la educación para las personas con educación especial se desdibuja mucho en ese espacio áulico, ¿no? Porque el profesor de educación especial es un acompañante pedagógico, entonces no tiene la autoridad para determinadas cosas y el docente de la escuela común lo que hace es desentenderse de su responsabilidad como responsable del aula y de la necesidad de ser justamente corresponsable en configurar esos apoyos necesarios, esas modificaciones que hay que hacer para que esta inclusión sea efectiva, ¿no? Entonces, es, es algo a lo que en este momento no te puedo dar una respuesta porque son las discusiones, o sea, lo que se plantea en Argentina en este momento y que de alguna manera, de hecho la profesora Lelia fue parte de eso, es tener algunas propuestas de formación continua y dentro de esas propuestas de formación continua hay algunas líneas, muy pocas, la miro a la profesora Lelia porque es parte de esas líneas en las que de alguna manera se trabaja esta idea de la corresponsabilidad, o sea, no solamente de comprender e incorporar una serie, ¿no?, de contenidos y de prácticas y de perspectivas metodológicas, sino también entender cuál es el rol pero son discusiones que se dan y siguen siendo luchas cotidianas de los profesores de educación especial. Y también dentro de las formaciones de educación especial, y ahí le voy a dar la palabra a Lelia para que complete esta idea, dentro de la educación especial también hay un trabajo dentro de los profesorados que son importantes a realizar para que los mismos profesores puedan trabajar esa corresponsabilidad, ¿no? O sea, porque eso no es algo y eso es una de esas ausencias o dificultades, ¿no? Esas vacantes que aparecen, que es esa, bueno, el profesor del aula no me deja, yo acompaño, diríamos, ¿no? O sea, esa corresponsabilidad también es una oportunidad muchas veces para algunos de los profesores de educación especial que también encuentran una cierta comodidad también en esa idea de yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, entonces ahí hay un diálogo que se tiene que dar entre las dos partes y yo creo que es algo que a medida que hay más niños y niñas con discapacidad en las escuelas, o sea que la presencia de los niños y las niñas con discapacidad en las escuelas es mayor y que la confrontación de los distintos actores
se da, o sea, esa acción colectiva es requerida porque los niños y las niñas están ahí y hay que garantizar el derecho y están ellos y sus familias. Esas negociaciones, esas conversas, esas construcciones colectivas son más como más demandantes, o sea, más presentes, más a veces más conflictivas y otras veces no. Y eso depende mucho, sobre todo de las instituciones, pero depende mucho de la voluntad política de los directivos de las instituciones. Hay muchos directivos que no tienen esa voluntad política, entonces esos espacios de conversación no se dan. No sé si querés agregar algo más, Lelia. Sí, justamente también estamos trabajando con una estudiante de la maestría en estudios en infancias. Esta forma de concebir a las personas con discapacidad dentro de las aulas, específicamente a las infancias con discapacidad. Entonces yo recordaba cuando Mariana nos compartía este relato que había espacios en los que se decía, tengo 30 estudiantes y dos personas con discapacidad, ¿no? O sea, como separando al estudiantado de esas personas de las que se tiene que ocupar otra persona, ¿cierto? Porque en esa cuestión de la formación también hay unas responsabilidades que son muy complejas, ¿cierto? No es... En un momento nos enfrentábamos bastante porque decíamos, usted no puede decir que no tiene formación, usted tiene que ser responsable de las personas que están en el aula. Pero en un momento también fue una discusión bastante compleja el hecho de inscribir a las personas con discapacidad en las escuelas regulares, porque ya las escuelas sabían que al inscribir a estas personas ya había una responsabilidad sobre ellas. Entonces, esa era otra discusión fundamental. No podemos, no tenemos lugar, no tenemos las condiciones para recibirla, ¿cierto? Entonces ahí también tuvo que haber todo un camino normativo para que hoy, por ejemplo, ya las instituciones no pueden negarse a inscribir una persona con discapacidad y tienen que garantizarle además los apoyos. Y con respecto a esta otra pregunta que hacía Sergio con respecto a la figura de los apoyos, a mí, por ejemplo, me tocó un momento muy lindo cuando comenzaron a surgir y a tejerse como estas primeras docencias de apoyo en el espacio de Misiones, de la provincia de Misiones, y yo también decidí ser docente de apoyo, pero era una decisión ser docente de apoyo. Entonces íbamos, o sea, mi cargo, mi tarea, para lo que yo fui contratada en ese momento, insisto, estaba ingresando a la docencia, era para ser docente de aula. Entonces, mi trabajo, se supone que mi trabajo consistía en que yo llegaba al aula, tenía un grupo de estudiantes con discapacidad y ejercía mi función en ese espacio. Entonces, cuando empiezan a crearse estas primeras figuras de los apoyos, yo tomé la decisión, ¿cierto? Aparece como esta invitación por parte de la escuela. Me decían, bueno, esta estudiante terminó como todo el ciclo de educación primaria y quiere ir a la secundaria. Entonces, hay un lugar para hacer esta tarea, para hacer este acompañamiento. Entonces, tomé la decisión y me convertí en maestra de apoyo. Pero eso no quiere decir que había un cargo específico para eso, que había una figura específica o unas instituciones específicas que acogían con esa forma de trabajo, ¿cierto? Sino que en ese momento era una decisión. En muchos casos sigue siendo así. Es decir, son las personas que trabajan en escuelas de educación especial como docentes de educación especial quienes acompañan esos procesos, sobre todo en las escuelas públicas. Ahora, también existen estas otras figuras que ya son contratadas por las obras sociales, en este caso, por instituciones privadas, y creo que en ese sentido las instituciones privadas fueron las pioneras en contratar a una figura específica como docente de apoyo. Pero, por ejemplo, no existe una figura como la UAI, no existe un espacio que nuclee específicamente a las docencias de apoyo. Y también es una transición muy importante la que se está haciendo en esos espacios. Sí, y ahí agrego una sola cosa más que tiene que ver con esa corresponsabilidad en el aula, es que si bien
la docencia en general en Argentina está muy precarizada. Los profesores en educación especial, en estas condiciones de contratación, están aún más precarizados que los docentes o los profesores de la escuela común. Entonces, muchas veces esas condiciones de precariedad también orientan o incitan a los profesores de educación especial por ahí a tomar lugares un poco más cómodos, porque para poder o sea, configurar, diríamos, un ingreso que sostenga a sus hogares, tienen que tomar muchísimos empleos, entonces, no sé, decimos que van por la mínima, ¿no? O sea, en esa condición. Entonces, esa negociación muchas veces es difícil en la discusión, porque una cosa es la discusión en el espacio formativo, y otra cosa es la práctica y la realidad social a las cuales todos esos profesores se ven enfrentados y cómo cada uno en su individualidad puede configurar su, no sé, su vida profesional para poder sobrevivir, porque lamentablemente eso es lo que podemos decir, que sobreviven. O sea, en este minuto y este año ha sido especialmente difícil para la educación pública argentina en términos de las condiciones de trabajo y de los salarios. Entonces, las discusiones es como si fueran paralelas, ¿no? O sea, muchas veces no las podemos juntar, ¿no? Estas interrogantes que suceden en la práctica y esas dificultades que impiden que esas leyes que muchas veces son muy interesantes y muy buenas para nuestros pueblos no logren estar implementadas de un modo que realmente garanticen esa inclusión. Qué interesante que también abrimos hablando de las condiciones en los espacios de educación pública y vamos cerrando también este espacio de conversación, reivindicando la defensa de nuestra universidad pública latinoamericana y sabiendo que también es una responsabilidad de quienes estamos acá unirnos en esas luchas y también esa lucha también es anticapacitista. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en unos minutos. A las 6 nos volvemos a encontrar para nuestra próxima conversación. Muchas gracias, Mariana, y muchas gracias Lelia, a todas las gracias a personas. todos.